Gracias por la presencia. Primero, aquí hace un frío que pela. Así que le vamos a echar mucha moral y ni siquiera me voy a quitar la bufanda. Bueno, primero darles cuenta de la evolución de la pandemia. En el último dato, Vigo Ciudad subió un poquito de nada, 1,3, pero subió. Desde que tenemos datos es la primera vez que la incidencia acumulada sube en 24 horas. Es una pequeña subida y es cierto que esto hay que observarlo al estar en festivos y seguramente por interferencias administrativas hay que esperar hasta tener los datos del martes, del miércoles y seguramente hasta el jueves para hacer una valoración. En el resto del área sanitaria subió también 1,5. Por tanto, en el conjunto del área estamos en 236,7. En el resto del área estamos en 268,9 y en Vigo 207,7. Bueno, para hacer una valoración y tener un dato de lo que significa esta subida, como les decía, pues hay que esperar a tener toda la información y lo que concierne a los días festivos, puentes, etcétera, para tener claro que no es un efecto de tramitación administrativa. Bueno, durante todo el fin de semana la ciudad tuvo un buen comportamiento en términos de mantenimientos de aforos. No se detectó ninguna vulneración, ni siquiera menor, del ámbito del aforo en la ciudad. Quiere decir que los paseos y la movilidad de la gente en torno a la Navidad se está haciendo con la distancia social y con las normas de seguridad COVID. En este momento ya están controlando la actividad y los aforos 25 personas que contrató el Concello. Son 25 controladores COVID. Están supervisando la implantación de las medidas de seguridad. Bueno, no está habiendo ninguna dificultad en esa línea. A partir de hoy también empezarán a operar en las rampas, que están yendo bien, en criterio de aforo. Después les hablaré de eso. Pero las rampas y las rampas cubiertas están yendo francamente bien. ¿Qué más cosas hacen estas 25 personas? El apoyo logístico a los controles de acceso, la movilización, vallas de seguridad, la instalación de los dispensadores de gel y por tanto, atendiendo también en términos reales, en tiempo real, a las preguntas que puede plantear la ciudadanía. Bueno, ahora están además las cámaras, que son cámaras 360 grados, son cámaras que controlan todo el entorno en el que están. Les repito que son cámaras que no graban imagen ni graban sonido, se limitan a leer siluetas, a contar las siluetas, a contar el nivel de concentración de las siluetas. El sistema, tan pronto algo va mal, la cámara activa en el centro de control una alarma y la alarma da la señal. Están conectadas también con la policía local. Y como saben ustedes, tenemos 62 calles controladas. Bueno, la estrella de la Navidad de estos primeros días de Navidad del año son las rampas. Es la escultura, que es una serpiente que sube por la Gran Vía, y es una auténtica escultura, es una escultura moderna, y con lo que significa eso también de ruptura con la tradición, y es una cultura y una escultura excepcional. Pero además, dentro hay una especie de jardín botánico y de zona de paseo. Entonces ahora la gente pasea por las rampas. En el bulevar, que no se usaba y desde que las rampas se hicieron no se usaron nunca, pues ahora resulta que es la zona más utilizada, como es natural, por la propia cobertura en tiempo de lluvia, por el gusto, por la vegetación, por el verde, por lo que significan todas las rampas. En estos momentos ya pasaron por allí docenas y docenas y docenas de miles de personas. Todo Vigo está visitando las rampas con una opinión extraordinariamente favorable y de agrado.
Y yo, que pasé por allí algunas veces, pues recibí las felicitaciones, ¿no? Es un gran atractivo y además permite el subir las rampas por medio mecánico, ¿no? Y esto, pues claro, la gente de edad, pero también las familias, las mamás y papás con los carritos de los niños, pues lo agradecen en sobremanera. Claro, ahora sí tenemos un nuevo problema. Y el nuevo problema es que la gente dice, alcalde, ¿cómo es que las rampas no llegan a la Gran Vía? Perdón, como las rampas no llegan por la Gran Vía hasta la Plaza de España, ¿verdad? Pues claro, no llegan porque Feijóo las paró. No llegan porque el deshacedor de Vigo, en Vigo hay un gran deshacedor, se llama Feijóo, que se dedica a intentar deshacer todo lo que hacemos. Es su principal cometido. El cometido de Feijóo y del Partido Popular en Vigo es deshacer cosas. Y no nos dejaron hacer las rampas, claro. La gente quiere subir, porque ahora ya son capaces de subir hasta la calle Venezuela. Y la gente quiere seguir subiendo, todos los que viven en la parte alta de Vigo, subir por la Gran Vía y después ir en llano. Pues a todas las zonas, ¿verdad? Desde Pizarro hasta todas las calles, calle Colombia y todas las calles altas de la ciudad. Calle Nicaragua y tantas, ¿verdad? Las que se puede acceder en la parte alta subiendo por las rampas de Gran Vía, pero las rampas quedan truncadas porque Feijóo no nos dejó. Y ahora hay una demanda imparable. Imparable, señor Feijóo, se los voy a mandar a todos ustedes allí. Le voy a mandar a todo el mundo que se vayan a San Caetano a protestarle, señor Feijóo, porque hay docenas y docenas y docenas de miles de personas que quieren seguir subiendo en las rampas de la Gran Vía y el señor Feijóo, con el aplauso del Partido Popular de Vigo y con el aplauso del Bloque y de Mareas, pues lo pararon. Y esta es la triste realidad. La triste realidad es que yo quise hacer toda la rampa en toda la Gran Vía y Feijóo no nos dejó. Y claro, la gente llega y dice, bueno, solo llegan hasta aquí. Pues claro, no llegan hasta aquí porque Feijóo no nos dejó. Pero aún hay algo peor. Aún hay algo peor. Claro, es que el bulevar ahora es de gran uso. Es de gran uso, pero el bulevar subieron en estos días, insisto, docenas y docenas de miles de personas. Docenas y docenas y docenas de miles de personas. Subieron por las rampas, subieron por el bulevar. ¿Y por dónde acceden al bulevar? Por el semáforo que está justo delante de la entrada del aparcamiento del principio de la Gran Vía, en suma, por la confluencia Gran Vía-Urzáiza. Y hay un semáforo al lado del antiguo Hotel Lisboa y por allí accede la gente. Y cuando la gente empieza a subir las rampas, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que allí no hay aceras. En el primer tramo no hay aceras porque hay una escultura que lo ocupa todo. Y sabe que se está produciendo una gran aglomeración en esa zona. ¿Y quién tiene la culpa? Feijóo, que no nos dejó hacer la rampa ahí. Porque la gente ahora quiere subir por la rampa. Pero docenas de miles de personas, no una ni dos, docenas y docenas de miles de personas cruzan el semáforo y tienen que subir al lado de los rederos por una acera que tiene poquito más de 1 metro. ¿Y sabe qué es eso? Eso es COVID. Ahora resulta que lo que Feijóo no nos dejó hacer, pues fue una medida que es lo contrario de lo que hay que hacer. La decisión de Feijóo, que fue de él, fue una decisión política. No hay ningún aval técnico, ninguno. Es pura decisión política de Feijóo, que nos paró la rampa en los rederos, y ahí tiene que haber rampa, y ahora hay 2 aceras ridículas de 1 metro. Y por cierto, cuando ustedes suben o bajan por ahí, pues claro, la escultura no tiene perspectiva y por tanto no es una escultura, es un obstáculo, porque no tiene perspectiva. Esa escultura necesita perspectiva para ser vista. Y ahora no la hay, porque todo el mundo accede por el centro. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Que venga Feijóo y nos explique qué hacemos ahora. Porque allí sí que se producen atascos y aglomeraciones, claro. ¿Por qué hay una acerita de 1 metro? Y yo ayer estuve allí y lo vi.
difícilmente Cristina y yo podemos ir juntos por esa acera que queda a los lados de la escultura de los Rederos. Pero además hay algo más, es que hay un desnivel con agua. Y por tanto no hay seguridad ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Vallo la escultura? ¿Qué hacemos? Porque se dan cuenta que ahora aquello es un problema. Es un problema porque por allí acceden miles y miles de personas y no está preparado para que accedan miles y miles de personas. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Vallo la escultura de los Rederos. Le metemos una valla alrededor. Es que claro, esto es lo que pasa cuando se toman decisiones políticas contra la ciudad. Pasa esto. Llegamos a la zona de Venezuela y no podemos seguir subiendo y la gente lo reclama, y en la parte baja tampoco, y no está preparado aquello para que por allí entren miles y miles de personas. Y le pongo vallas entonces. Pero si le pongo vallas no queda acera. Esto es lo que sucede cuando se hace antipolítica contra Vigo como Feijóo. Porque nosotros pensamos las cosas y él no. Él no. Él actúa contra la ciudad. Bueno, pues yo le digo a la ciudad que vengan y visiten las rampas y las vean porque está siendo el gran atractivo de esta Navidad. El año pasado fue la Noria, este año son las rampas de la Gran Vía. Y por tanto, bueno, debo decirle que salió en todas las televisiones de toda España. Y volvemos a estar otra vez en otro gran atractivo desde Vigo. Bueno, en política social, el albergue de Valtén. Hoy va a salir una mujer que está allí, que encontramos un trabajo en la hostelería para la campaña de Navidad y por tanto ya sale del albergue y se va a alojar con una compañera pagando su alquiler porque ahora tiene un sueldo y tiene un salario. Bueno, en hostales y en hoteles tenemos 34 personas sin techo, seguimos sumando. Y debo decir que la gran mayoría de las gentes que tenemos alojadas en hostales, en hoteles y en el albergue son transeúntes, no son ciudadanos de Vigo. Y por eso quien le tiene que dar acomodo es la Xunta de Galicia. Pero la Xunta de Galicia, en política social, deja a todo el mundo tirado a su suerte. Y yo no veo que el Partido Popular le proteste, no veo que Mareas le proteste, no veo que el Bloque le proteste. Lo cubrimos desde este gobierno. Hoy publica el BOP planteamiento de las actas previas para la ocupación de los terrenos de la ampliación del IFEBI, ¿verdad? Continuamos, por tanto, con el proceso de expropiación. Ya lo comenzamos el 27 de noviembre, hoy es la publicación. El día 11 de diciembre tendremos el acto para hablar con los propietarios y comunicarles la ocupación entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Si reciben los recursos, queda inmediatamente ocupado y si no, se depositan y se ocupa exactamente igual el suelo. Pero mire, la Xunta, porque en plazos la ampliación del IFEBI va muy justa, muy justa, muy justa. ¿Y sabe quién la está retrasando? La Xunta de Galicia. Porque esa obra la va a hacer la Xunta de Galicia. Pero aún no la licitó. Aún no empezó el proceso administrativo de licitar, sacar el concurso, adjudicar, y la obra no, ni siquiera movió un papel en esa dirección. Y utiliza como disculpa que no tiene el suelo. No, la Xunta podría haberlo iniciado hace 2 meses, condicionado a disponer del suelo. Y por tanto, en este momento, ya podía estar la adjudicación hecha y el lunes empezar la obra. El día 11 empezar la obra. La retrasó 2 meses más. Además de toda la tramitación, 2 meses más. Si la ampliación del IFEBI no está disponible para el siguiente Conxemar, solo habrá un responsable, la Xunta de Galicia, que no lo quiere hacer, lo está haciendo a contragusto, lo estamos obligando a la Xunta y se remolonea y no inició la licitación, e insisto, la licitación se puede sacar condicionada a la disposición de los terrenos. Y ya la podían tener adjudicada y el día 11 tendrán los terrenos y podrían empezar el día 12 la obra. No, empiezan ahora. Y eso tiene una tramitación que puede tardar
Ellos dicen que 3 meses, porque la van a llevar a velocidad de caracol, pero entre 2 y 3 meses. Y claro que está justo, a lo mejor no llega a tiempo, ¿eh? A lo mejor no llega a tiempo. Y vuelve a ser lo de siempre, ¿verdad? Y déjeme que les diga algo, ¿no? Porque leía en la prensa hoy, muy buen artículo, que la Xunta de Galicia adquirió un mural de Luis Soane para la Ciudad de la Cultura de Santiago. Yo cuando lo leí dije, ¿y no van a adquirir nunca obras de arte para Vigo? Porque solo existe Santiago en este país. En Galicia solo existe Santiago, para Feijóo sí. Porque ese mural se podía haber puesto en Vigo. ¿Por qué no lo pone en Vigo, ese mural que acaban de adquirir y que llevan, como siempre, aquella obra descomunal que se llama El Gallas y que fue pagada con dinero de forma muy importante de Vigo? Y ahora van a hacer un edificio más para la universidad. Y ahora compran un mural de Seone y lo van a poner en la zona del Gallas. Esta vez en el Gallas. Y para Vigo no. ¿Saben ustedes una cosa? En Vigo, pagado por la Xunta, no hay ni un solo mural, ni un solo cuadro. Ni uno. Hay un mural en la entrada del Museo del Mar que pagó Zona Franca. En Vigo, la Xunta de Galicia no tiene ni un solo mural artístico, ni un solo cuadro. No, Vigo no es Galicia. Vigo no es Galicia. Empezamos a creer que no, ¿eh? Porque ese mural de Seone lo podrían haber puesto en algún lugar de la ciudad, de Vigo. ¿Por qué todo tiene que ir a Santiago? ¿Por qué estamos siempre en esa película de Vigo paga y los demás reciben? Porque eso sí, pagar pagamos, ¿eh? Nuestros impuestos religiosamente. Y nos tienen hartos. Nos tienen hartos. ¿Alguna pregunta? Iniciamos con los presenciales. La Voz de Galicia. Que ha dicho en las rampas, no sé si van a... No, las rampas no dije. No, cuidado. En las rampas no hay ninguna aglomeración. No. La aglomeración está en los rederos. Antes de entrar en la rampa. Claro, mucho antes. Pero dentro de la rampa no hay aglomeraciones. Ninguna. Absolutamente ninguna. Se mantuvieron las distancias, se funcionó bien, se paseó bien, ningún problema dentro de las rampas. Exquisito cuidado. Donde se produce la aglomeración es en los rederos. Es fuera de las rampas. Si allí hubiera rampa, no habría aglomeración. Es en los rederos donde se está produciendo, porque se dan cuenta que los rederos es una escultura que no está hecha para ese sitio. Saben ustedes que fue hecho para un municipio del norte de Galicia, no lo quisieron y se compró en Vigo. No fue hecha para Vigo, ¿eh? Es una mentira más. Fue hecha para un municipio y por encargo de un municipio del norte de Galicia, que después no lo compró. Y entonces se vino para Vigo. Y no está hecha para ese sitio, y tampoco hecha está que no hay aceras al lado. Hay 2 mínimas aceras. ¿Y ahora qué pasa? Produce aglomeraciones y atascos. Porque ahora la gente quiere subir por la rampa. ¿Y con qué se encuentra? Con los rederos. Y claro que ahí se produce una aglomeración. Y eso es lo que estoy pensando, que a lo mejor tengo que vallar, los rederos, ¿eh? Dentro de las rampas fue todo maravillosamente bien. La gente mantiene distancia, sube en las zonas de la rampa en menos distancia que en las escaleras mecánicas, porque en las escaleras mecánicas usted puede ir un peldaño en otro, ¿verdad? No, aquí hay mucha más distancia. Aquí se mantiene distancia, los lugares de sentarse están con distancia, el paseo cubierto en el bulevar es amplio, se puede pasear bien. No. Donde se produce la aglomeración es en los rederos, lo que Feijóo no nos dejó cambiar. Porque ya sabíamos que iba a pasar algo así. Pero no solo eso, es que la acera, estrechita y mal, está al lado de un desnivel con agua. Porque no está pensado el sitio para allí. Esa escultura no está pensada para allí. Es una decisión política que tomó Feijóo. Primero se estableció ahí porque no había otro sitio en aquel momento, ¿verdad? Y se puso ahí. No es el sitio de esa escultura. Y ahora se ve claramente, vas paseando por la acera y al lado tienes un desnivel con agua.
¿Y si un niño cae? ¿Y si alguien cae? ¿Qué sucede? Pero hay aglomeraciones en tiempo COVID, ¿eh? Ahí hay aglomeraciones. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vayamos? ¿Vayamos la escultura? ¿Es eso lo que quiere Feijóo que hagamos? ¿Y no No, pueden no. hablar para resolver el tema y trasladar la escultura? Claro que hay que trasladar esa escultura. Esa escultura se tiene que llevar a la glorieta de Isaac Peral, justo al lado del mar, con el mar al fondo, en un sitio muy noble y muy importante de la ciudad, claro. Claro que se tiene que ir para ahí, que fue la propuesta que hicimos. No nos dejó Feijóo quitarla, porque quiere que allí siga lo que está, pero si lo que está en esa glorieta no fue hecho para ahí. Pero si es una escultura que tiene parte de atrás y parte de adelante, en las glorietas hay que poner esculturas que se puedan ver desde cualquier ángulo. La que está en este momento, saben ustedes que estaba entre García Barbón y Alfonso XIII. Estaba pegada a esa pared y sobresalía en la parte de atrás, yo lo recuerdo. Y por eso tiene una parte de atrás que estaba pegada a un muro. No, lo de Feijóo es dañar esta ciudad. Y ahora tenemos un problemón. Y el problemón es que aquello no tiene seguridad COVID. ¿Y qué hago? Cierro el bulevar en esa zona, cierro la escultura. La cierro. ¿Es eso lo que quiere Feijóo? Pues eso nos condujo. Porque ahí que tenía que haber bulevar para poder pasear, que es lo que la gente descubrió. Vigo acaba de descubrir este fin de semana que hay un bulevar maravilloso para ser paseado. Y ahora está siendo paseado. Mire, pasaron más personas por el bulevar desde que se inauguró las rampas que en toda la historia de la ciudad de Vigo. En 6 días pasó más gente por ahí que en toda la historia de la ciudad. Es que no se dan cuenta de que esto es una revolución con una escultura de arte moderno establecida allí. No, es Feijóo jugando siempre a la contra. Y ahora tiene que responder el de esto, ¿eh? Ahora responde él. Feijóo, como a Vigo no viene. Y cuando viene se esconde. Más preguntas presenciales. Pregunta detrás de la pantalla. Buenos días. Yo quería saber cuántas cámaras están funcionando ya. Muchísimas. De memoria sabes que no lo sé. Pero si vas allí a la Puerta del Sol ya te encuentras allí con una. No, más o menos yo nunca digo. Más o menos un alcalde es una cifra que no se conoce. Más preguntas. ¿Desde cuándo están funcionando? No sé ahora exactamente cuándo empezaron, cómo están, ¿no? De memoria no me pides que conozca todo Vigo. Más preguntas. Sí, buenos días, alcalde. Soy de Ernest Televisión. Quería preguntarle si ya sabemos el coste de lo que costarán las rampas, el mantenimiento y la electricidad, en lo que será cada año, por ejemplo. Nada, escasísimo comparado con el número de personas que lo están usando. Lo importante es usar los espacios. Los espacios son para ser usados. Y por tanto, la utilización importante y tan notable, pues significa que será un coste prácticamente cero. ¿Me podría dar la cifra, por favor? No, es imposible, no lo tengo. Gracias. ¿Más preguntas?